Y otro tema del día, el gobierno cubano ganó este martes una batalla judicial en el Reino Unido contra sus acreedores por préstamos sin pagos. La empresa de inversiones CRF presentó en 2020 una demanda contra Cuba y su antiguo Banco Central, el Banco Nacional de Cuba, por dos préstamos de 72 millones de euros concedidos originalmente a Cuba por bancos europeos en la década de 1980. Sin embargo, La Habana no acepta a la empresa con sede en Islas Caimán como un acreedor legítimo por considerarlo un fondo buitre. Ahora el caso continúa contra el Banco Nacional de Cuba. Conectamos con el periodista Fernán González en Londres para conocer los detalles de este caso. Fernán, estamos ante un caso complejo. Por un lado, la jueza dictamina que el fondo no es acreedor de la República de Cuba, pero el proceso continúa contra el Banco Nacional. Como decíamos, entonces, ¿gana o pierde el Estado cubano? Cuba gana y Cuba pierde, como dijo la misma jueza que decide en este caso. Gana porque la justicia inglesa acepta que no tiene jurisdicción en un caso contra la República de Cuba, pero al mismo tiempo decide que el Banco Nacional de Cuba debe responder por lo que el proceso continúa. Es decir, la magistrada inglesa falló que el Fondo de Inversiones CRF es legítimo tenedor de la deuda, algo que La Habana negaba con el argumento de que el traspaso de la deuda al fondo no cumplió con el requerido proceso y que los funcionarios cubanos que adjudicaron la deuda violaron la ley, por lo cual algunos de ellos fueron sancionados. Para La Habana significa que el Estado cubano no está obligado a satisfacer la demanda con su patrimonio, y esto en sí es ya un alivio. Sin embargo, el Banco Nacional de Cuba, que es un ente financiero estatal, debe responder por los reclamos de los demandantes, y eso potencialmente es un problema. Fernán, el caso está seguido por otros acreedores que luchan por recuperar unos 7.000 millones de dólares de deuda soberana de Cuba. ¿Qué detalles se conocen sobre esto? Los acreedores de Cuba observan con atención y hasta con inquietud el caso y lo que significaría para la recuperación de su propia deuda. La Habana sabe lo que representa esto para la imagen suya como país prestatario, y es por eso que no ha escatimado recursos en su defensa. La cuestión ahora es si una institución financiera estatal como es el Banco Nacional de Cuba puede hacer frente a una demanda de 72 millones de euros si la decisión final le es desfavorable. Esto en el contexto de una economía en una situación tan precaria que se agravó sustancialmente en los últimos años con la caída de los ingresos del turismo debido a la pandemia. Fernán González desde Londres, muchas gracias por estas informaciones.